Y hoy toca la parte de Mateo 4. Vámonos a Mateo 4. Del versículo 1 al 11. En el versículo del 1 al 11 vamos a ver las tentaciones de Jesús. Muy bien, una vez que ya llegaron, quiero advertirles que hace 8 días veíamos el bautismo de Jesús. Y en el bautismo de Jesús hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, que se las quiero repetir, en donde dice, el Señor Jehová de los ejércitos le dice a Cristo, tú eres mi Hijo amado y me complace tu obediencia hacia mí. O sea, que el Señor, cuando voltea a ver a sus hijos, lo que le complace de ver a sus hijos, o sea, no es cuánto dinero tienen, cuánto están muy jóvenes, cuán guapos están, o cuán arregladitos vienen. No, eso no le place a Dios. Lo que le place a Dios ver de ti es tu obediencia hacia Él. No es fácil, hermano. No es fácil obedecer a Dios. Nosotros tenemos malas y buenas noticias. Las malas noticias es que todos, sin excepción alguna, nacimos en pecado, destituidos de la gloria de Dios, condenados literalmente al infierno, con una mente totalmente entenebrecida, un corazón endurecido, ¿y qué más? Y una voluntad, o sea, la voluntad que tú tienes para vivir está atada al pecado, a lo malo. Esas son las malas noticias con las cuales todos nacemos. Hasta el niño más precioso que están haciendo ahorita, están haciendo así, en esas condiciones. Pero la buena nueva, el evangelio de Cristo, es que Él ha venido a traernos salvación de ahí. Él ha venido a redimirnos de todo eso. Nosotros no somos religiosos, nosotros no trabajamos costumbres, tradiciones, cosas que no le interesan a Dios, sino vemos el poder que hay en el evangelio. Y ese poder del evangelio es para transformar tu vida, para que si tú en un momento dado, hoy veniste o te trajeron, probablemente algo Dios va a hablar a tu vida. Así que pon mucha atención, mi hermano, en lo que hoy se va a predicar en base a Mateo 4, del versículo 1 al versículo 11. Voy a citar la palabra, ustedes me van a seguir con su Biblia, ¿sí? ¿Ya están ahí? Ok. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta preciosa porción que hoy nos vas a mostrar, en la cual traes unas enseñanzas preciosas. Es tu palabra que viene directamente de ti. Yo lo único que te ruego, Señor, es que abras tanto la mente como del que predica, como del que escucha, para que en ese interior, en ambos, Señor,
la palabra caiga como en tierra fértil, y que de esa manera, Señor, al tiempo, a través de que tenga agua y sol, dé fruto. Por eso te pido, Señor, en esta preciosa tarde, que tú seas bendiciendo esta palabra y que la lleves con todo el poder, Señor, a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro intelecto, para que con el razonamiento la podamos procesar e inmediatamente, Padre, la podamos poner en práctica. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esto que es muy precioso. Nosotros, cuando predicamos expositivamente, vamos viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esto nos da la oportunidad de empezar a ver cómo caminó Jesús, y máxime en un evangelio. Nosotros ya vimos que Juan bautizaba en agua. Vino Jesús a ser bautizado por Juan, y Juan le bautizó en agua. Pero Juan dijo algo. Juan dijo, Él los va a bautizar en espíritu y en fuego, ¿sí? Y esto es, hermano, el nuevo nacimiento del creyente. Cuando Él te bautiza en Espíritu Santo y fuego, entonces tú naces de nuevo. Es algo que tú no te percatas, tú no te das cuenta, porque no es algo estruendoso, no es algo que muchas iglesias lo han hecho como un circo, maroma y teatro. No, es algo en lo cual tú no tienes poder. El Señor lo ejemplifica como algo, como el viento, dice Jesús cuando le dice a Nicodemo, el viento viene y va y tú no tienes poder sobre él, ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. De esa manera es como tú naces de nuevo a una vida diferente, a una vida en espíritu, un nacimiento de espíritu. Vas siendo transformado de gloria en gloria por el Señor a través de la santidad progresiva. Pero cuando esto sucede, tú no participas. Yo siempre les pongo un ejemplo, que el Señor fue tan sabio que puso el nacimiento como ejemplo del nuevo ser, porque yo te pregunto si tú participaste o tú tuviste algo que ver en decisiones en tu nacimiento en la carne. ¿Verdad que no? Todo lo decidieron por ti y tú llegaste a este mundo. De la misma manera el Señor te hace nacer de nuevo, tú ni cuenta te das, pero te empiezas a percatar cuando empiezas a cambiar verdaderamente. Cuando todo aquello que te ataba al mundo, todo aquello que te hacía desgraciado o en su defecto también te proporcionaba placer y que después te hizo desgraciado, va cambiando. Ahí está la regeneración del Espíritu Santo. Y entonces, una vez que Jesús es bautizado, porque Jesús recibe ¿a quién en el bautizo? Al Espíritu Santo. Y una vez que Él recibe al Espíritu Santo, está capacitado. ¿Ya se entendió? Porque Él, cuando estuvo aquí en la tierra, yo quiero que entiendas algo, fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Tenía esas dos naturalezas, la humana y la divina, pero nunca se juntaron. Esto es algo precioso, esto es algo que no podemos a veces comprender, porque así son las cosas de Dios. Pero ahí estaba el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, hombre, y capacitándolo en ese momento como un hombre perfecto que era el Señor, para hacer prodigios, milagros, señales, y Él fue al desierto ya con el Espíritu Santo en su ser, como hombre perfecto. ¿Y a qué fue? Dice aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo existe, Satanás existe. Una de sus mejores ardides de Satanás es hacerte creer que no existe, que es un cuento chino, o que es un ser que te va a espantar en una emoción. No, hermano, no, esas son caricaturas, esas son situaciones que el mundo te ha mostrado para distraerte realmente, pero hoy el Señor te va a hablar de este ser que tiene poder
y un poder tremendo. ¿Sí? Él tenía legalmente, él tenía el poder del infierno y del imperio de la muerte para llevar a todos allá. Jesús se lo quitó, pero aquí va a enfrascarse en una lucha. Jesús, hombre, con el Espíritu de Dios, va a contender con Satanás. Se va a desatar un enfrentamiento. ¿Sí has visto las luchas? ¿Sí has visto las peleas de box? ¿Sí has visto las peleas de tus papás cuando se pelean en casa? ¿Sí las has visto? Pues más o menos. Aquí va a haber un enfrentamiento entre Jesús y Satanás. Algo que el Señor le dijo desde Génesis, que iba a haber una enemistad, ¿recuerdan? Que le dijo a Eva, va a haber una enemistad entre tú y tu simiente y la simiente de Satanás. Así, pero la investidura del Espíritu Santo preparó a Jesús, hombre, para vencerlo. ¿Tú sabes lo que es la investidura? Porque Jesús también te da una investidura. Cuando naces de nuevo, ¿sí sabes lo que es una investidura? Dice que es el carácter que se adquiere, en la toma de posesión de cierto cargo. Fíjate la trascendencia que tiene esta palabra. Es el carácter que se adquiere. Cuando Jesús te da una investidura, y que hablamos del nuevo nacimiento, te da un carácter que tú vas adquiriendo. Ese carácter es el de Cristo, es la mente de Cristo, es como Cristo piensa, como Cristo habla, como Cristo se mueve, nada más ni nada menos. ¿Sí se entiende por qué entonces, una vez que Él es bautizado con el Espíritu Santo, Jesús, Él está preparado para ir a ese enfrentamiento? ¿Sí se dan cuenta? Porque ya una vez habíamos vivido la desdicha que cuando hubo otro enfrentamiento, fácil ganó. ¿En dónde fue? En el huerto del Edén. Entrampó a Eva de tal manera, con un esposo tibio, que era Adán, y toda la humanidad se cayó. Y ellos eran perfectos también, tenían una relación con Dios, el Espíritu de Dios bajaba con ellos también, bajaba Cristo, o sea, tenían una relación con Dios y los venció a los dos. Y todo se cayó. Hoy va a tratar de hacer lo mismo Satanás. Y hoy vamos a ver la capacidad que tiene Cristo, ya con el Espíritu Santo, pero el ejemplo que nos pone, para que veamos esto de cerca. Entonces dice aquí que este carácter que Dios nos da, esta investidura que Dios nos pone y que le puso a Jesús, a nosotros, no nos exime de la tentación. Si aquí alguien se precia y dentro de su interior dice, yo soy hijo de Dios, yo ya nací de nuevo, yo tengo al Espíritu de Dios conmigo, yo soy una nueva criatura en Jesús, está bien. Qué bueno, hermano, porque dice solamente la palabra. Yo no lo puedo saber, yo no puedo saber si tú eres nacido de nuevo, pero dice la palabra que el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que eres su hijo. Tú sí lo puedes saber, tú sí lo puedes saber. Y si eres ese hijo, ya, aunque estás capacitado con ese carácter, no te exime de la tentación. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un pecado residual, somos imperfectos y vamos a aprender de la tentación. Vamos a aprender ¿qué? Humildad, algo que nos hace falta a todos y en todo momento, a los pastores más, en serio, a los pastores es a los que más les hace falta humildad. Y lo que nos reste de nuestra vida, hermano, no sé tú cuánto tiempo has pensado que te pueda dar Dios para vivir. ¿Cómo cuánto tiempo crees que vayas a vivir, Eric? ¿Un 80? Bueno, pues lo que le reste de vida a mi hermano Eric, ¿sí? Nos prepara para meternos en pruebas. Ay, como que no, ¿verdad? Hay tanto tiempo en prueba.
Sí, hermano. O sea, Dios dice que nuestra fe tiene que ser probada. Tiene que entrar al fuego. Y continuamente. Entonces, mi hermano, yo te voy a decir una cosa. Dios prueba. Pero Satanás te mete en la tentación. Algo que tú tienes que aprender a separar. Algo que tú tienes que aprender a conocer. ¿Sí me explico? ¿Cómo viene la prueba? Vean lo que dice Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Tú llegas a Cristo y por lo regular el 99.9% llegamos con dificultades. Y queremos que a hoy Cristo, Dios, nos lo resuelva. Porque estábamos acostumbrados a buscar a Dios como si fuera la Cruz Roja. ¿Sí? Peligro. Y córrele con Dios. Y corre, ahí viene Dios. Así con su sirena. Llegaba, te recogía, te restablecía, te restauraba. Estabas bien y jamás te volvías a acordar de Él. Volvías a tu mundo, volvías a tus cosas, volvías a tu placer, volvías a tu comodidad y a tu confort. Pero hoy Él va a tener misericordia de ti. Ya eres su hijo y te va a probar, como a estos que metió al desierto durante 40 años. Los pudo haber llevado en 4 días, se tardaron 40. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón, aún redimidos, aún salvados, aún con el Espíritu Santo dentro, somos duros de corazón. Entonces va a tener que probarte continuamente. Ve lo que dice el Salmo 66. Salmo 66, versículo 10. Salmo 66, versículo 10. Y cito: Salmo, ¿qué te dije? 66, 10. Riega sus surcos abundantemente, allanas sus camellones. No, perdón. Santo 66, 10. Acá está. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. ¿Tú sabes cómo trabaja un platero? ¿Has observado cómo trabaja un platero? ¿O no? Un día métete a internet, porque es difícil, ¿no?, ir a buscar un platero por aquí. Pero un día métete. El platero toma la pieza de plata y está el fuego, y no le quita la vista de encima, La mete y la saca. Hay impureza todavía. Y la vuelve a meter, pero no le quita la vista, y la vuelve a sacar. No, dice todavía no. Y la vuelve a meter 3 veces, 4, las que sean necesarias, hasta que sale sin impurezas y el rostro del platero se refleja en la plata. ¿Sí entendiste? Así es Dios. Te va a meter, te va a sacar, te va a meter hasta que su imagen se refleje en ti. Hasta que actúes más como Él, hasta que pienses más como Él, hasta que seas misericordioso como Él, hasta que se te quite lo amargado y empieces a ser alegre y gozoso como Él. ¿Ya se entendió cómo trabaja el Señor? Por eso te dice, pero te voy a probar, así que no te quejes, porque eso que estás pasando, esa aflicción que estás teniendo, es porque yo te la estoy dando. Esa es una prueba. ¿Sí se entiende? Viene sobre la aflicción. Pero Satanás, ese no. Ese te va a meter en tentación. La seguridad del nuevo nacimiento muestra fidelidad a Dios
Y esa es nuestra preparación. Porque miren, hermanos, hay un versículo que siempre lo hemos citado muchas veces. Es Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Y este versículo lo citamos mucho, pero a veces no tenemos ni idea, de verdad. ¿Ya están ahí? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea, nos van a tentar, digo, con una tentación de aquí de la Tierra. No de Marte, no de Júpiter, no, no de Saturno. Todas las tentaciones son de aquí. ¿Sí me explico? Dice, no te creas que te vamos a tentar con otra cosa que tú desconozcas. Y fiel es Dios, que nos permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Que no permitirá, ¿sí?, que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. O sea que te va a tentar el diablo y Dios sabe que tú lo vas a poder soportar. ¿Sí se entiende? Ok. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. ¿Qué te imaginas tú? Llega una tentación. Tú en tu otra vida eras bien ratero y ahora ya vas a trabajar la honestidad. Y de repente cuando te dan el cambio, en lugar de darte el cambio de a 200, te regresan un cambio de a 500. Esa es una tentación fuerte, ¿no? Dicen que en arca abierta hasta el más justo peca. ¿Cierto? Ok. Entonces, ¿cómo provee en ti Dios para sacarte de esa tentación? ¿Cómo provee? ¿Cómo te va a proveer? Jesús fue al desierto ya preparado. ¿Sabes cuál es la provisión más hermosa que tú tienes que tener en cuenta cuando llegue cualquier tentación de cualquier índole? Que tú ya has nacido de nuevo y que estás preparado para ser una criatura diferente. Eso no es para mí. ¿Sí se entiende? No deshojes la margarita, hermano. Híjole, me ganó. No. Si tú has nacido de nuevo, estás preparado. Esto es lo que está diciendo Dios. Él ya te dio la provisión con un nuevo nacimiento, con un nuevo carácter, con una nueva naturaleza, para que aprendas a decir no. Y yo te puse el tema de los dineros, pero pueden ser temas sexuales, pueden ser temas sociales, pueden ser temas del pecado que sea. Nomás trasládalo ahí. Cuando venga la tentación que va a traer Satanás, porque él sí te va a meter en tentación, porque él sí, él y tú y yo somos autores de pecado. Dios no. Dios te mete en aflicción porque te ama, porque te va a pulir, porque quiere que crezcas, que no te quedes chaparrito, en el sentido espiritual, ¿eh? No, no, por acá hay chaparrito. No, en el sentido espiritual. O sea, ¿sí me explico? Pero Satanás no. Satanás sí quiere que peques. Y tú y yo queremos pecar. Pero Dios no. Entonces ve dándote cuenta que si estás arriba de un cuadrilátero, las ventajas que tienes, ¿eh? Porque muchas veces no nos damos cuenta de la ventaja. Y una de las ventajas más grandes es que si tú eres hijo de Dios, ya naciste de nuevo y estás capacitado. Ya tienes al Dios Todopoderoso dentro de ti. Hoy estás capacitado para hacer el bien, hermano. Dice la palabra, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, ¿cierto? Si eres hijo de Dios, eres hechura de Él. Si no eres hijo de Dios, eres creación de Él, nada más. Así como el árbol, así como la planta, así como el pajarito. Pero no eres hijo. Pero si ya eres hijo, ya estás hecho por Él. Dice, somos hechura suya.
creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ahora sí ya estás capacitado para portarte bien. En la salvación no. La salvación no es por obras, porque el que quiera ir a la salvación haciendo buenas obras, no puede y no podrá jamás. Pero ya una vez que Él te hace nacer de nuevo, ya estás capacitado para hacer buenas obras, porque Él las puso, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas una vez que has nacido de nuevo, no antes, no antes, una vez que tú ya naciste de nuevo. Y entonces de esa manera, ¿sí?, tú puedes vencer la tentación, porque acuérdate que la tentación no es pecado. ¿O es pecado, Eric, la tentación? No, pero va a venir y continuamente, cuando menos te la esperas. Ahorita vamos a ver algunos aspectos. Si no estás entendiendo esto, entrarás en absurdos, hermano, con respecto a la tentación. ¿Cuál es un absurdo cuando viene una tentación? Alguien que no entiende, que ya está capacitado para enfrentarla. Alguien que no sabe que Cristo en la cruz del Calvario ganó todo esto para ti, para que estés capacitado. ¿Qué es entrar en un absurdo? Por ahí se cuenta que hay monjes que se recluyen, que se pegan, que se martirizan cuando llega la tentación. Estos son absurdos, porque no lo van a lograr. Están peleando solos. Se cuenta de uno que hasta se aventaba en las zarzas y se espinaba tan tremendamente a ver si así, a través del dolor, cuando viniera la próxima tentación entendía, pues aún todo espinado pecaba, porque está peleando solo. Hay absurdos. Hay otros que lo niegan, de verdad. Oye, ¿tú crees que tú caerías en esto? No, ¿yo cuándo? No, yo no. No, jamás. Tú un día haz la prueba con alguien y pregúntale de un pecado del cual él o ella se crean buenitos. ¿Tú crees que tú podrías caer en este pecado? Y te van a decir, no, ¿qué pasó? Mi compadre sí, mi comadre, la que conozco de allá, sí, pero yo no. Niegan la tentación para ellos. No, todos somos expuestos a cualquier tentación. ¿Sí se entiende? No podemos decir, no, yo no haría esto, porque más rápido, decía mi abuela, cae más que, ¿se acuerdan? Y la otra, se derrotan fácilmente. Llega la tentación, no tienen los elementos y son presa fácil. No hay ninguna conciencia, porque no hay la capacitación que da Dios a través del nuevo nacimiento para ser una nueva criatura y enfrentarlo. Por eso dice aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero Jesús iba con el Espíritu Santo de Dios a enfrentar esa tremenda batalla para salir victorioso, para salir ganador, para derrotar al demonio previo a la derrota final. ¿Sí se entiende? Porque ahí lo derrotó, pero no era la derrota final, la buena, la que nos convenía a nosotros, la que nos sacaba del infierno, era en la cruz del Calvario. Pero aquí nos iba a demostrar el Señor a ti y a mí que en este caminar de esta vida, en lo que llegamos también a la gloria, en lo que el Señor arranca de nosotros totalmente el pecado, claro que podemos enfrentarlo y bien, y hasta vencerlo. Entonces dice la palabra, ya pasando, dice aquí, perdón, el lugar de donde Cristo recibió la tentación, ¿dónde fue? En el desierto. Ahora, nosotros siempre hemos entablado que el desierto es un lugar como de castigo, ¿no? ¿Cierto? Cuando, sí, porque ahí nada nace, nada se... Pero si ustedes observan la Biblia, grandes cosas pasaron en el desierto. ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué pasó con ellos?
Fueron llevados al desierto también, y por la gracia de Dios estuvieron alimentados por Jehová 40 años. No les faltó alimento, a pesar de los rebeldes que eran. Una vez quisieron carne y hasta por la nariz les salía la carne. O sea, eran testarudos, eran desobedientes, eran malgeniudos. O sea, muy parecidos a nosotros, ¿no? O sea, eran seres humanos como nosotros. Era el pueblo de Dios. Nosotros hoy somos el pueblo de Dios. Pero también en el desierto fue llevado Jesús, y fue llevado ya con una preparación. Después de recibir la palabra de Dios, el que recibió al Espíritu Santo. ¿Se imaginan algo tan precioso? Él sabía que iba a un enfrentamiento, pero este enfrentamiento, en el siguiente versículo dice que ayunó 40 días y 40 noches. No se le presentó el diablo en los 40 días y en las 40 noches. Probablemente se le presentó hasta el final. ¿Sí se entiende? Cuando él ya tuvo hambre. ¿Qué hizo Jesús durante ese tiempo? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué pasó? ¿Deambuló? ¿Qué hizo? Porque eso es importante, porque esa es una enseñanza que Él nos trae. Él había recibido cosas preciosas del bautismo de Juan. Había recibido el Espíritu de Dios, tenía una comunión con Él. La voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado que me va a obedecer y me va a complacer en todo. ¿Cuántas veces vienes tú a los sermones, al culto? ¿No vienes cada 8 días? Hay algunos que tienen la fortuna de venir el miércoles. Hay otros que tienen la fortuna de venir los lunes al discipulado. Hay otras que tienen la fortuna de venir los jueves a mujeres. Y los varones los viernes. Y a veces venimos los sábados a la oración. Todas las semanas. ¿Qué es eso, hermano? ¿No son cosas preciosas y maravillosas de las cuales al recibir la palabra de Dios no es conveniente retirarse de la ruidosa contaminación para aquilatar lo que acabamos de recibir? ¿No es algo que tienes que aprender a desarrollar? ¿Qué haces después del culto? ¿Te vas a ver los Avengers Endgame? ¿Otra vez al ruido? ¿Y no aquilatas lo que acabas de recibir? ¿Te vas a la pachanga o te vas a donde está la música, el ruido? Ya terminó el culto. ¡Ay, qué fastidio! 2 horas estar ahí metidos. Ya nos merecemos. ¿Por qué no te retiras de la ruidosa contaminación para que empieces a valorar, a aquilatar, a saborear, a masticar lo que acabas de recibir de parte de Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar cuando sales de un discipulado que en lugar de llegar a ver la película del 5, o sea, te recluyas en tu recámara para que puedas saborear lo que acabas de recibir? Eso es lo que hizo Jesús durante 40 días y 40 noches. Después de recibir lo que recibió de su Padre, lo fue a valorar al desierto. Dijo: yo ahorita no he comenzado mi obra, voy a entender, voy a ir a ese lugar desierto donde no hay distracciones, donde no hay nada que el mundo me pueda distraer. A eso fue Jesús, y a eso te invita, hermano, a que tú lo hagas. Que cuando salgas del culto, que cuando salgas de las cosas de Dios, aquilates, valores, ¿sí? Porque muchos de nosotros, incluyéndome yo, o sea, termina el culto y nos vamos al cine, ¿no? A la ruidosa contaminación. Y ya al otro día que vengo al discipulado, me pregunta el pastor: ¿de qué se trató la prédica? Y hasta el cuaderno se me olvidó. Hermano, recapacita, reflexiona que Jesús fue eso al desierto. Sí fue a ser tentado, pero antes de ser tentado fue a valorar todo lo que Dios le había entregado. Necesitamos tiempo de contemplación para Él. ¿Tú sabes lo que es el tiempo de contemplación? Alguien que me diga. ¿Qué novela te gusta? ¿Qué programa te gusta? Te quedas embobado
Vas 2, 3 veces a ver la película que te gusta. Estás en una contemplación con eso, ¿sí o no? ¿Y las cosas del Señor? ¿Cuántas veces vuelves a revisar el sermón? Lo que apuntaste. Ahora se suben a YouTube. ¿Cuántas veces lo vuelves a ver? ¿Cuántas veces vas de nuevo a la cita bíblica para saber si el pastor me dijo la verdad o no? Necesitas entrar en una contemplación como Jesús le hizo. A eso fue al desierto, hermano. Fíjense, vamos en el primer versículo. Faltan 10. Y ya todo lo que nos ha dado el Señor. Cuando Él es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, Él no tiene pecado, ¿recuerdan? Él no tiene pecado. Y nosotros somos tentados, atraídos y seducidos. Porque nosotros sí tenemos un pecado residual. Somos nuevas criaturas, pero aún somos imperfectos. De nuestra concupiscencia. Esa palabrita dominguera, ¿saben qué significa? Deseo exacerbado o inmoderado de bienes materiales, sexuales y sociales. La concupiscencia. Un deseo exacerbado. O sea, es un deseo inmoderado de estos bienes, y son bienes que Dios nos ha traído para que vivamos bien. Pero nosotros los transgredimos por la concupiscencia. ¿Se oye bonita, verdad, la palabra? Hasta hace uno la boquita así, concupiscencia. Pero no, qué poder tan destructivo tiene. Es con el propósito de lo que dice Hebreos. Fíjense bien, por eso fue llevado al desierto mi Señor. Con el propósito de lo que dice Hebreos 4:15. Vámonos a Hebreos, está adelantito de Filemón. Hebreos 4:12. ¿Sí? 4:15, perdón. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Claro que puedes ir a Dios con todo lo que te aqueja, con todo lo que te aflige, con todo. Oiga, pastor, pero si el Señor nunca fue casado, ya había de ver las broncas que traigo como matrimonio. Pero Él fue el autor del primer matrimonio. Claro que va a conocer todo. Porque dice aquí, todas nuestras flaquezas, si uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Ahorita van a ver de esas 3 tentaciones todo lo que se desprende, hermano. Por eso fue tentado igual que nosotros. Nada más que a diferencia es que nosotros ya sabemos lo que les decía yo aquí, ¿sí? Nosotros somos tentados, atraídos y seducidos. Esa es la bronca, por nuestra concupiscencia, por el deseo exacerbado que tenemos de todo. Pero Él no. Pero Él fue tentado, dice, nada más que, pero sin pecado. Llevaba las de perder Satanás. De verdad, llevaba las de perder. Él nunca ganó, ni nunca ganará. Ok. Entonces, vean lo que dice Hebreos, nada más regresen dos hojitas. Hebreos 17:18. Hebreos 2, 17-18. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces ya va marcando un orden el Señor. Ya va a llegar una tentación a mí. Mis ojos puestos en Jesús. Mis ojos puestos en Jesús. Mis ojos puestos en Jesús. La tentación que llegue de cualquier índole. Yo leí en un libro que estaba yo viendo ayer precisamente, que ponían un ejemplo. Se me hizo un poquito fuerte, pero vale. Es un entrenador de perros. Y para que el perro no coma hasta que él le dice,
cada que va a comer le da un golpe y le dice no. Y el perro voltea a verlo. Y hasta que logra que el perro, cuando llega y pone la comida, en lugar de ver la comida lo ve a él, hasta que diga sí. Así es igual con nosotros. Va a llegar la tentación, ¿sí se entiende, no? No la veas. Pon los ojos en Jesús. Y cuando Él te diga no, no, jamás te va a decir sí. Éntrale. El diablo sí. Y comúnmente nosotros ponemos la vista en el demonio. Comúnmente. El perrito no, el perrito ya a través de estar amaestrado, él volteaba a ver al amo a la hora que diera la orden. Así nosotros, hermanos. Por eso es importante ver que una vez que ya salimos del versículo 1, vayamos al 2. A ver si no me aviento 5 series como... Pero es que es importante, hermano, que tú sepas por qué Jesús fue llevado y tentado en el desierto. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿Sí? No me digan, ¿a poco sí? Diría el Señor, ¿a poco sí? Pues claro, es un ayuno fuerte. Yo no aguanto ayunando ni 3 días, hermano. La tripa empieza a sufrir. Mi Señor llevaba 40 días y 40 noches como hombre. El ayuno apropiado. ¿Cuál es el propósito del ayuno apropiado? Es tener una vida y es tener una comunión más propia con oración, lo que realmente fortalece el espíritu para vivir en él. Y la carne no tenga la demanda de vencernos. Para eso es el ayuno. No es para mis demandas egoístas. No es para ganar una guerra. Porque ahora como está de moda es, voy a la guerra y me voy a poner en ayuno y soy vencedor y salgo hasta con banderas y silbatos y ahí voy. No, esos son puras patrañas. No, es para tener una vida de comunión con Él. Cuando yo me pongo en ayuno puede ser, hermano, mediodía. Ese tiempo que las mujeres invierten para cocinar, es el tiempo que se invierte para estar en oración, en comunión, en contemplación, lo que les decía hace rato, para dedicarle a Él y solamente a Él, para que podamos tener una comunión, un contacto. ¿Qué necesito en mi vida? Necesito más paciencia, necesito fruto. El fruto del Espíritu, ya lo conocen, tiene 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. ¿Qué necesito de todo eso? Voy a tener un acercamiento con Él, porque esta semana me vi demasiado impaciente, quejumbroso, malhumorado, todo me caía mal, ni yo mismo me soportaba. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? O sea, por eso Dios no es religiosidad. Es el poder del Evangelio cuando te acercas a alguien quien ya conoces, que estás conociendo y que tienes una intimidad con Él. Por eso Él ayunó, Él necesitaba esto como Jesús hombre. No es para cambiar los planes de Dios, los planes de Dios se van a cumplir quieras o no. Entonces por eso ayunó el Señor. El 3 dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, ¿saben a qué apela? A necesidades legítimas. Fíjense la astucia, Por eso no es el tipo con cuernos y rojo y al que le tienes miedo porque estás con una mente infantil. No, este es un ser espiritual con poder que te va a entrampar en tu corazón. Él apela a una necesidad legítima que tú tienes. ¿No el hambre es una necesidad legítima? Yo pregunto. Es una necesidad legítima, ¿sí? Entonces, él apela a eso, pero Jesús está en ayuno y tiene hambre. Entonces, de esa manera, hermano, dice, no solo de pan vive el hombre, ¿cierto? No, le dice Jesús, no solo de pan vive el hombre. Vean lo que dice Mateo 6:33.
Mateo 6:33, allá adelantito, 2 paginitas. Mateo 6:33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas te serán añadidas. Claro que las cosas materiales son necesidades básicas y legítimas, como el tener hambre, como el tener un techo donde dormir, como el tener una ropa que ponerse, como el querer un carro, como el querer, ¿qué más? Todo lo que tú veas como una provisión, ¿sí? Y poder dar un mejor nivel de vida. Claro que Dios lo permite, es una necesidad legítima, pero no está primero que el reino de Dios. Por eso te lo plantea así, ¿sí? Obedecer a esto es buscar de modo impaciente y egoísta la provisión, porque sí sabes que primero tienes que buscar el reino de Dios, pero no te interesa. O sea, sí lo sabes que es prioritario y sabes que no se va a dar de una manera legítima si no es así. Tú lo sabes, hermano, porque si no es así, entonces va a venir Satanás y te lo va a proporcionar, y tú vas a creer que viene de Dios porque vienes a la iglesia. Pero revisa tu corazón si realmente estás dando prioridad a las cosas de Dios antes que a la materialidad. Por eso se lo dijo el Señor. Es una tentación básica que a veces no nos ponemos a pensar, que es el pan de cada día. Te dice el Señor: yo quiero que tú me cumplas con esto, como una prioridad. Haz las cosas mías y yo hago las tuyas. No, es que tengo un cliente que que ahorita no lo puedo dejar, ¿no? Cositas así, en donde tú a veces vas primero a buscar el becerro de oro antes de venir a buscar la comunión con Dios. Él te da una sabiduría para tener una equidad de las cosas. Por eso te dice: busca primero el reino de Dios y todo lo demás yo te lo voy a añadir. Si eres mi hijo, vas a sufrir porque ni vas a tener ni una cosa ni la otra, y vas a terminar bien confundido. Y en otras, el que no es hijo, va a aparecer Satanás y se los va a proporcionar. ¿No te ha pasado que tú estás haciendo la voluntad de Dios y de repente volteas a ver al vecino y ya mejoró y ni cristiano es? ¿De dónde viene? Ahorita lo vamos a ver adelante. Ok. Y luego dice el verso 5: entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Si tú no quieres mostrar tu poder, deja que tu Padre lo muestre. Eso fue lo que le dijo el diablo. Si tú no quieres convertir las piedras en pan, bueno, pues ahora ven, súbete y deja. Mira, es la palabra de Dios. ¿Cierto o no? El diablo le dijo: mira, es la palabra de Dios. Lánzate. Deja que el Padre... Si tú no vas a mostrar el poder para convertir las piedras en pan, pues entonces deja que tu Padre actúe. Eso fue lo que le dijo. Deja que Dios muestre el cumplimiento de la misma palabra de Dios. Esto mismo hacen los que apelan al sensacionalismo y a los alardes de poder en las iglesias, ¿cierto? En el nombre de Jesús decretan sanidad, decretan cielos abiertos, decretan y declaran y le hablan a la gente y ven, yo te voy a sanar. Sacan demonios. No, hacen alardes de poder en el nombre de Jesús. Eso es lo que quería el diablo que hiciera Jesús, que ese alarde de poder Dios, Cristo lo manifestara. Le dijo el Señor: no, ¿qué te pasa, Satanás? ¿El Señor sigue haciendo milagros, hermano? Sí. ¿El Señor prospera a la gente? Sí. ¿El Señor saca demonios de la gente? Sí, cuando Él quiera, porque Él es soberano. Tú no le puedes dar una orden, ni hacer un culto de sanación, de decir:
culto de sanación. En este día traigan a su abuelita, aquella que ni cristiana es, y la voy a sanar en el nombre de Jesús. Vean en internet todas las unciones tan absurdas que hacen los pastores mercachifles de la fe, valiéndose de esta tentación, que cayeron redonditos cayeron ellos, haciendo alardes de poder, trayendo sanadores. Hace poco vino un tal TV Joshua al Estadio Azteca, que hizo, que no sé qué, y que, o sea, falsos maestros, Cash Luna, Maldonado, ¿quién más? A ver, ayúdenme, esos, ¿quién? Benny Hinn. El Señor dice con nombre y apellido, hermanos, tenemos que denunciar las obras de Satanás, porque ellos cayeron redondita en esta tentación. Dijo el Señor, no, al Señor no lo tientes, el Señor no necesita sensacionalismos. Ya hice milagros, prodigios y señales cuando fueron necesarios. Ya no, ya hoy no, ya está terminada la Biblia. Deja que el Señor obre, ¿sí? Si un día viene alguien aquí enfermo y quiere que oremos por él, claro que oramos por él, pero no decretamos ni declaramos. ¿Sí se entiende? Y Dios sabrá si lo sana ahorita o mañana. Él sabe, Él es soberano. Yo sí creo que Él siga haciendo todo lo que dice la palabra, pero cuando Él quiera, no cuando yo diga. Y entonces cuando hacen todos esos poderes, ¿de dónde creen que vienen? ¿Ok? Entonces dice, esto mismo hacen los que apelan al sensacionalismo y a los alardes de poder. Vean lo que dice Mateo 24. Advertido por el Señor, Mateo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. De ser posible. Sí, porque muchos vamos a decir, ay mamá, no, acuérdate lo que dice el Señor. Miren, hay mucha gente que empieza bien, empiezan obedeciendo, siendo humildes, haciendo lo que dice el Señor, y durante su trayectoria se van perdiendo, hermanos, se van perdiendo. Por eso nosotros oramos, ¿no? Lo que yo les pido siempre a ustedes es que oren por su pastor, para que un día se le reviente la cabeza con estos sensacionalismos. De verdad, hace rato me platicaba una hermana cómo llega un pastor con guaruras al culto. Pues imagínate, y al rato ya que ni se me acerque, ¿no? Al ungido, decía. No se acerquen al ungido. Sí, o sea, imagínense, o sea, empiezan bien. Y esto es bíblico también. David empezó bien, ¿no? Matando a Goliat, haciendo la voluntad de Dios, y terminó mal. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque aquí ellos cayeron redonditos sobre esa tentación. Veamos lo que dice el versículo del 8 al 10. Vamos avanzando. Versículo del 8 al 10. Ya están ahí. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. ¿Qué pide aquí Satanás? Adoración. Satanás siempre ha pedido adoración. Satanás va a engañar para que le adores. Por eso es que hay tanto santo, virgen, movimientos e ídolos en el corazón. Sí, porque si ya dejaste de adorar a la Virgencita de Guadalupe, está bien. Si ya dejaste de adorar a la Santa Muerte, está bien. Sí, porque todas esas imágenes, dice la palabra, que tienen boca y no hablan, son cosas inertes, ¿sí se entiende? Para seguir citando lo demás. ¿Ok? Y muy parecidas a ellos, a esas cosas inertes, muertas, son los que le adoran. O sea, también están muertos del espíritu al estar adorando a un monigote de yeso.
Mas sin embargo, dice también la palabra que Satanás es tan astuto que siempre pide adoración. La tentación que le está diciendo a Jesús es que quiere adoración. Y entonces muchos van y adoran. Millones de gente el 12 de diciembre a un ídolo, y que no es nada, que está muerta esa imagen, como todos los que van ahí. Pero atrás de esa imagen hay un demonio que quiere ser adorado y se está aprovechando de todos ellos, porque pide adoración, ¿sí? Ya desesperado el enemigo hace un esfuerzo inútil con Jesús. Con el ser humano no, por lo que les mostraba hace rato. ¿Qué tenemos? Concupiscencia, deseo exacerbado e inmoderado de cosas. Entonces él hace un esfuerzo inútil y le muestra a los reinos del mundo. Y los reinos del mundo, ¿quién se los dio a Satanás? ¿Quién se los dio? A ver, él solito se los agarró. Se los dio Dios. Vean lo que dice Lucas 2:8, no, 4:6, Lucas 4:6. Lucas 4:6. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero yo se lo doy. ¿Qué ole? Y Dios lo hace con un propósito. Aquellos que rechazan la verdad son engañados con la mentira. Satanás, se los he repetido y se los volverá a repetir hasta el cansancio, no opera solo. Él está a las órdenes de Dios. Es un perro rabioso que Dios lo trae con una cadena y lo suelta cuando dice: ¿no quieres la verdad? Pues ahí te va la mentira. Y ahí están todos creyendo en eso. Millones de gente, millones, trillones, billones de gente están creyendo en un ídolo. Y por eso te pide el Señor que solo a Él adores, hermano. Que no adores ni siquiera a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hijos, ¿no? Yo ahorita estoy así como con mucha adoración con mi nieta. Y no, Señor, no permitas que yo cambie, que te cambie a ti por Samantha, ¿no? La quiero mucho a mi nieta, pero Él es el único que merece adoración. Yo a los jóvenes les pregunto, cuando aquí se quieren casar, ¿a quién quieres más? Y si me dicen: ay, pues lo quiero a él, pues no te cases, hija, porque no, así no es. Pero si me dicen: yo quiero más a Dios que a la susodicha, adelante, tienes asegurado tu futuro. Porque los ídolos del corazón son los más engañosos, esos que aparentemente no se ven, pero que terminas y ya los estás adorando. ¿Qué tal el ídolo del trabajo? Cuando adoras más tu trabajo que a Dios, cuando adoras más el dinero, cuando adoras más esto y esto y esto y esto, y una lista interminable, ¿no? Porque él siempre demanda adoración, Satanás. Cuidado con la tentación, aunque no es pecado, demanda en la tentación, y unos caen en el pecado. Ya la tentación, dice el viejo adagio: tú no eres culpable. La tentación, venla de esta manera, de una manera sencilla. Tú no eres culpable de que los pajaritos revoloteen alrededor de tu cabeza. ¿Sí se entiende? Eres responsable si los anidas, si les compras un nichito, ¿no? Y les haces un nidito ahí, y que ahí que crezcan, ahí ya pecaste. Pero no, dice, le mostró los reinos. Satanás te va a ofrecer las naciones corruptamente, hermano. Corruptamente. Porque mira, ve lo que dice el Salmo 2:8. Esto se lo entregó al Señor en el Salmo 2:8. Salmo 2:8. Le dice: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Se lo está diciendo a Cristo, ¿sí? Hijo, pídeme esto y yo te las doy. Todas las naciones. ¿Para qué? ¿Para qué quieres tú las naciones? ¿Para qué quieres ir a conquistar otro lado? ¿Para qué? Corruptamente Satanás te las ofrece, te abre puertas, te trae beneficios, supuestas bendiciones. Tú estás prosperando corruptamente. ¿Sabes para qué quiere meterte ahí?
para que prediques el evangelio. Para eso quiere que tú ganes las naciones, para que ganes almas para el reino, para que tengas pasión por ellas. Para eso te las da, y Satanás lo hace corruptamente. Corruptamente te va a dar el beneficio, ¿sí? Él sabía que él la iba a rechazar todo. ¿Y qué le dijo a Satanás por último? Largo de aquí. Largo de aquí, Satanás. Es lo que tienes que hacer, hermano. Largo de aquí, vete. Vete, porque dice al final de todo, hermano, ¿sí? Romanos 8:17, fíjate lo que te dice. Tú tienes que heredar el reino, Jesús. Gracias, hijo mío, en ti me complazco. Y por eso tú tienes que hacer lo mismo. Y en Romanos 8:17, ¿dije? Romanos 8:17. Si tú eres hijo, también eres heredero. ¿Ya entendiste? Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Todo lo que Cristo heredó, tú lo vas a heredar. ¿Para qué quieres basura, hombre? ¿Para qué persigues cosas que son caducas o caducas? ¿Para qué? Pero es que está... ¿no? Y dice, herederos, coherederos, si en verdad padecemos con Él. Claro que trae padecimiento, rechazar aquellas cosas. Pues sí, esto, tanto que yo lo deseaba, ¿no? Y luego dice aquí, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y ya lo último, hermano. Al final, el triunfo radica en que Cristo te da el poder para resistir a Satanás. Nos va a tentar de la misma forma. ¿Sí? Nos va a tentar de la misma forma. Pero ¿qué dice el versículo 11? ¿Ya están ahí? El diablo entonces lo dejó. Dice la palabra en Santiago, resistid a Satanás y él huirá de ti. Resistidle y él huirá de ti. Y luego dice, y de aquí los ángeles vinieron y le servían. ¿Qué se imaginan con eso? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo le sirvieron los ángeles? Le trajeron de comer. Él estaba con hambre, ¿cierto? Le trajeron de comer. Le trajeron de beber. Los ángeles le sirvieron. Aleluya. Él rechazó lo sensacional, lo que a veces no quiere esperar el cristiano. Espérese tantito. No, yo ya, rápido. Espérese. Al final de todo va a venir el Señor y se lo va a dar. Le trajeron de comer, le trajeron de beber, le trajeron muchas cosas. Además, la palabra de Dios, un consuelo. ¿No el mismo ángel lo fortaleció en Getsemaní? Hermano, yo te sugiero que hoy hagas de ti, fíjate bien, el Salmo 91, tu candado de en la noche. Salmo 91. Haz tu candado de la noche. Léelo, saboréalo, estúdialo, deleítate con él, duérmete como bebé con ese salmo, pero estúdialo, hermano, para que de esa manera veas cómo él te da el poder para resistir cualquier tentación.